En 1997, una torre de radio abandonada en una zona rural de Extremadura comenzó a emitir una señal sin fuente identificable. Aparecía, desaparecía y volvía exactamente a las 3:14 de la madrugada, transmitiendo ruidos y voces que parecían grabadas en tiempo real, a pesar de que el lugar llevaba años sin electricidad. Lo más inquietante, algunas de esas voces pertenecían a personas desaparecidas. ¿Cómo es posible que un equipo inactivo registre voces de individuos que nunca fueron encontrados? ¿Y por qué las transmisiones ocurren siempre a la misma hora, con precisión milimétrica, como si alguien, o algo, estuviese siguiendo un protocolo? La primera pregunta tiene que ver con los materiales de la torre, un compuesto experimental de silicio radiactivo, usado brevemente durante la Guerra Fría, con capacidad para almacenar impulsos electromagnéticos durante décadas. En cuanto al horario, un físico cuántico español demostró que las 3:14 es el momento en que más frecuentemente coinciden distorsiones gravitacionales menores con picos de ruido de fondo cósmico. Es decir, la hora ideal para escuchar lo que no debería escucharse. Desde entonces, las transmisiones fueron bautizadas como circuito fantasma. Investigadores independientes que intentaron decodificar la señal reportaron efectos extraños, hemorragias nasales, alucinaciones auditivas y, en casos extremos, pérdida temporal del lenguaje. Uno de ellos desapareció sin dejar rastro, salvo una grabadora repitiendo en bucle: "No somos nosotros los que oímos, son ellos quienes nos escuchan". Y en 2008, ocurrió algo aún más desconcertante. Un grupo de estudiantes de ingeniería en Salamanca logró replicar la frecuencia de laboratorio y recibió, en tiempo real, un fragmento de conversación entre dos soldados de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos pidiendo ayuda y mencionando un nombre que no aparecería en registros secretos de la OTAN hasta 10 años después, tras una filtración. El circuito parecía transmitir desde el pasado, pero también desde el futuro. Y así nació la teoría. Aquella torre no era un simple residuo militar olvidado, sino un punto de escucha entre capas del tiempo. Y alguien, o algo, al otro lado, estaba intentando cruzar. La noticia del fenómeno se esparció con rapidez entre círculos académicos y foros ocultistas. Pero mientras el mundo debatía su autenticidad, una grabación específica lo cambió todo. Fue capturada por un radioaficionado de Bilbao que, intentando interceptar la señal a las 3:14, registró lo que parecía una voz infantil recitando coordenadas. Cuando las introdujo en un mapa satelital, indicaban un punto en los Pirineos donde, supuestamente, no existía nada. Pero esa noche, drones de exploración enviados por una universidad privada detectaron algo: una estructura metálica, incrustada en una ladera inaccesible, que no reflejaba la luz, como si el material estuviera diseñado para absorberla. Uno de los operadores aseguró haber visto una figura junto al domo, quieta, mirando hacia la cámara. Al acercarse, la señal se cortó, y el dron nunca fue recuperado. A partir de ahí, entró en escena el Instituto de Anomalías Temporales de Barcelona, una división no oficial financiada por capitales extranjeros. Elena fue contactada por ellos apenas semanas después del incidente, cuando su investigación sobre frecuencias resonantes la llevó a descubrir un patrón inquietante. Todas las señales captadas desde 1997 coincidían, matemáticamente, con las órbitas de antiguos satélites soviéticos, satélites que ya no existían, pero cuyos trayectos parecían programados para sincronizarse con esos mensajes. Fue entonces cuando Leila, su asistente, encontró algo aún más perturbador. En una grabación filtrada, una de las voces del circuito fantasma decía su nombre, completo, con acento correcto, pronunciado por una voz masculina distorsionada. Leila nunca había participado de emisiones. Ni siquiera había estado cerca de la torre original. Pero la voz decía claramente: Leila Martín, no traduzcas el último código. Eso coincidió con la llegada de un nuevo paquete sin remitente. Dentro, una hoja con símbolos idénticos a los del manuscrito etíope que Elena había estudiado años antes. Pero lo más extraño era que estos símbolos parecían moverse sutilmente cuando eran observados desde diferentes ángulos, como si el papel no mostrara todo al mismo tiempo, sino en capas. Elena comparó esos signos con una tabla de correspondencias cuánticas usada en computación experimental. Lo que encontró fue imposible. Los símbolos codificaban una secuencia binaria que, al ser convertida, formaba una imagen, su propio rostro, borroso y alterado, con los ojos cerrados y el mismo fondo espiralado de la torre de radio en Pernambuco. No dijo nada a Leila, pero algo dentro de ella ya lo sabía. Al día siguiente, viajaron al norte, hacia las coordenadas de los Pirineos. A pesar del acceso restringido y de las condiciones extremas, lograron encontrar la ladera.
Y allí, semioculto entre rocas que parecían deformadas por el calor, estaba el domo. No tenía puerta, ni marcas, solo un círculo central con una ranura delgada, como si estuviera esperando ser activado por algo. Elena sacó la hoja con los símbolos y la acercó al domo. Nada ocurrió, pero justo al tocarlo, sintió una presión en el pecho, como si el aire se comprimiera solo para ella. Leila intentó separarla, pero una especie de campo magnético las mantuvo en su sitio. Entonces, la ranura se iluminó con la misma luz ámbar que habían visto en los sueños. La hoja fue absorbida. En ese instante, la estructura se abrió hacia abajo, revelando una escalera en espiral que descendía en completa oscuridad. Bajaron. No sabían cuánto tiempo pasaron allí dentro. No había relojes, ni sonido, solo una vibración constante, una frecuencia que no se oía, pero que se sentía en la médula. Al final del descenso, encontraron una cámara circular. Las paredes estaban cubiertas con fragmentos de manuscritos fundidos al metal. Y en el centro, un espejo. Pero no era un espejo cualquiera. Reflejaba una versión de sí mismas que no era actual. Elena se vio a sí misma con el cabello blanco, años más vieja, sosteniendo algo que parecía un dispositivo translúcido con símbolos flotando dentro. Leila, por su parte, se vio dormida, conectada a tubos que se perdían en la oscuridad, como si su cuerpo alimentara algo más grande. Y justo cuando intentaron apartarse del reflejo, este comenzó a hablar. No con sus voces, sino con otras. Voces del pasado, del futuro, voces que susurraban decisiones que no habían tomado aún. El circuito fantasma no era una señal externa. Era una grabación del tiempo mismo. Un archivo universal codificado en las paredes de la realidad, que solo podía ser leído por aquellos capaces de sentir los ecos antes de que ocurrieran. Elena lo comprendió. Y Leila comenzó a temblar. Dentro de la cámara circular, el tiempo parecía diluirse. Las paredes latían con símbolos incandescentes que respondían al ritmo cardíaco de Elena. Leila apenas podía respirar. El espejo seguía mostrando versiones futuras de ambas, distorsionadas, como si el destino estuviera tambaleándose entre posibles desenlaces. Pero lo que ocurrió después, nadie lo había previsto. El espejo se desintegró en partículas de luz. Donde antes había cristal, ahora se abría un vacío suspendido, tridimensional, girando en silencio absoluto. De allí emergió una figura humanoide, o algo similar, formada por fragmentos de datos flotantes. Cada parte de su cuerpo estaba hecha de símbolos que brillaban levemente, como si se tratara de un código vivo. No habló con palabras, pero ambas entendieron. No era un nombre, era una condición, una existencia. No se comunicaba con sonidos, sino con recuerdos. Al acercarse a Elena, desató una oleada de memorias. La torre, el manuscrito, las capas del tiempo, todo lo que había vivido desde el primer contacto. Le mostró la verdad. El circuito fantasma no era un error, era una advertencia. Un protocolo diseñado por los propios vigilantes para proteger la estructura del tiempo cuando el colapso se volviera inevitable. Y ese colapso ya había comenzado. Según la realidad humana se mantiene gracias a un código vibracional que solo funciona mientras no sea descifrado. Pero cuando una mente sensible, como la de Elena o Leila, accede a fragmentos del lenguaje original, se convierte primero en receptora y luego en transmisora. Elena ya era ambas cosas. En ese momento, las paredes comenzaron a desplazarse. Paneles ocultos se abrieron lentamente, revelando inscripciones en lenguas no registradas por ningún sistema conocido. Leila, aterrada, leyó su nombre en uno de los fragmentos. Iba acompañado por fechas futuras y posibles ubicaciones de su muerte. Una línea decía, Leila Martín. Año 2041. Mar Báltico. Última transmisión. Mostró lo que venía. Una red de torres activadas en distintos puntos del planeta, generando interferencias temporales. Si todas se activaban, algo antiguo, encerrado fuera del tiempo, podría regresar. La misión de Elena siempre fue evitarlo. Pero al traducir el manuscrito, había sellado la última conexión. Quiso preguntar si había una salida. No respondió con palabras, sino con una imagen. Un mundo sin sol, poblado por estructuras imposibles, donde los humanos deambulaban como sombras, repitiendo frases que no comprendían. Un futuro fragmentado, donde el tiempo no era línea, era prisión. La cámara vibró violentamente. El circuito colapsaba. Elena tenía que decidir, cerrar el acceso, lo que implicaba borrar parte de su conciencia, o cruzar la apertura,
llevando el código hacia su núcleo para reescribirlo. Miró a Leila. Ella negó con la cabeza, desesperada. Pero Elena sonrió. Y en esa sonrisa había paz. Sin decir nada, cruzó. El impacto fue inmediato. La estructura se desmoronó por dentro. Leila fue lanzada contra la pared. Gritaba su nombre, pero el aire lo devoraba antes de llegar a sus oídos. Luego, todo fue blanco. Despertó en la superficie. Estaba tendida sobre la nieve, en las montañas del Pirineo. Helicópteros sobrevolaban la zona. Equipos de rescate afirmaban haber captado una señal encriptada que los guió hasta allí. Leila fue trasladada a un hospital militar. Pasó días sin hablar. Pero una noche, en pleno sueño, comenzó a murmurar en lenguas desconocidas. Solo un profesor retirado de Salamanca logró reconocerlas. Eran las mismas frases emitidas por el circuito fantasma. Leila no recordaba todo. Pero algo sabía. Elena no había muerto. Ahora existía, dentro de la frecuencia. Días después, radios de onda corta en todo el mundo comenzaron a recibir nuevas transmisiones. Esta vez, no eran lamentos ni voces distorsionadas. Eran instrucciones, coordenadas, nombres, fragmentos de un nuevo manuscrito. Y entonces, el 21 de marzo a las 3:14 de la madrugada, se registró un pulso global. Un sonido suave, casi imperceptible, captado simultáneamente en más de 20 lugares del planeta. Era una nueva voz, la de Elena, y decía solo una frase. El ciclo ha sido reiniciado. Aún tenemos tiempo. Con eso, el circuito fantasma no terminó. Se activó. Ahora, el tiempo te está escuchando. La niebla colgaba espesa sobre el valle esa mañana. Leila caminaba sola por un sendero de tierra, entre colinas cubiertas de musgo. No había rastro de Elena, tampoco de la torre. Solo el silencio, denso, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Desde el colapso de la cámara subterránea en los Pirineos, Leila sabía que estaba siendo observada, pero fingía no notarlo. En la sede temporal del instituto, en Zaragoza, los técnicos intentaban sin éxito descifrar los datos recuperados del circuito. Nada se mantenía estable. Las grabaciones se alteraban solas. Códigos que la noche anterior habían sido traducidos, amanecían corrompidos. Incluso la voz de Elena, antes clara, ahora sonaba fragmentada, distante, como si ya no perteneciera a este mundo. Leila comenzó a tener visiones estando despierta. No eran alucinaciones. Eran cortes en la realidad. Veía símbolos parpadeando en los ojos de extraños, muros que se ondulaban como agua, relojes que retrocedían. Empezó a notarlo todo, buscando un patrón. Pero el patrón era el caos. Y ese caos tenía una raíz. Una madrugada, fue despertada por un sonido grave en el pasillo. Al salir, vio la luz del archivo parpadeando. Se acercó con cautela y encontró la puerta entreabierta. Los documentos estaban esparcidos por el suelo. En el centro de la sala, un proyector holográfico se había activado solo. Repetía una coordenada, punto nulo, Isla Decepción, Antártida. No dijo nada a nadie. Al día siguiente, consiguió autorización para una expedición científica, alegando interés geofísico. 4 días después, aterrizó en la base chilena más cercana al punto indicado. El clima era hostil. El silencio, total. En el cielo, ni una sola ave. En el suelo, solo sus propias huellas. En la isla, el campo magnético estaba alterado. El equipo fallaba. Aún así, Leila avanzó, guiada por una intuición inexplicable. Llegó hasta una formación rocosa semicircular cubierta por hielo. Y allí, en el centro, lo vio. La estructura. Un monolito parcialmente enterrado, cubierto con inscripciones circulares idénticas a las del manuscrito etíope. Al tocarlo, sintió calor en la palma de la mano. El hielo comenzó a resquebrajarse. Algo había sido activado. Intentó alejarse, pero ya era tarde. Las grietas se expandieron por todo el terreno. La estructura emergió, revelando una entrada hacia las profundidades de la isla. Desde allí abajo, surgió un sonido, voces. No gritos, sino susurros superpuestos. La llamaban por su nombre. No pudo moverse. Al mismo tiempo, en Zaragoza, los sensores del instituto detectaron una nueva señal desde la Antártida. Todo el sistema se apagó. Lo último que transmitió fue una espiral negra girando dentro de una luz ámbar. Ya la habían visto antes. En Axum, en Roma. Pero esta vez, vibraba. Leila descendió. La oscuridad parecía devorar la linterna. Las paredes brillaban con una bioluminiscencia tenue. Bajó durante lo que podrían haber sido minutos,
u horas. El tiempo ahí no tenía lógica, hasta que llegó a una cámara circular, casi idéntica a la que Elena había encontrado. En el centro, una esfera, no de luz, de sombra. En su interior, una figura flotaba en posición fetal, rodeada de fragmentos de símbolos giratorios. Al acercarse, la esfera pulsó, y una imagen se proyectó en su mente, el rostro de Elena. Seguía viva, o al menos, algo de ella seguía allí. Una fuerza la atrajo. No opuso resistencia. Tocó la superficie de la esfera, y en ese instante lo comprendió. Elena no había sido destruida. Se había fundido con el código. Era un puente, una conciencia nueva. Y ahora, necesitaba a Leila para completar la travesía. La espiral había comenzado de nuevo. Pero esta vez, no sería silenciosa. La esfera de sombra comenzó a girar con violencia, como si respondiera a la presencia de Leila. La cámara vibraba con una frecuencia aguda, apenas audible, pero suficiente para hacer sangrar sus oídos. El aire se volvió espeso. Cada inhalación era como tragar líquido. Leila gritó, pero el sonido no salía. Frente a ella, la silueta en el interior de la esfera abrió lentamente los ojos. Eran dorados, inhumanos. Eran los ojos de Elena. Un torrente de imágenes explotó dentro de su mente. Ciudades sumergidas en cielos invertidos, torres girando sobre ejes de tiempo, criaturas que respiraban lenguaje en lugar de oxígeno. Voces, miles, la llamaban por nombre. No para advertirla, para activarla. El circuito no solo necesitaba una guía, necesitaba una segunda llave. Y Leila la llevaba en la sangre. Intentó resistirse, recordar quién era, a su familia, a su país, a su cuerpo, pero todo se deshacía. Era como si la realidad se deslizara por debajo de sus pies, rompiendo la estructura misma de lo que significa existir. Cuando el código fue escrito, en la prehistoria de la conciencia, ya estaba previsto que solo 2 puertas podrían abrir la red central. Elena fue la primera. Leila era la segunda. Desde lo más profundo de la esfera, la voz de Elena habló. No con palabras, con memorias. Debes elegir, cerrar el canal y sellar el conocimiento, o liberar el núcleo y que el mundo lo enfrente. Leila dudó. Por primera vez en su vida, comprendía el todo. El dolor, el porqué de las guerras inexplicables, las repeticiones históricas, los sueños colectivos. La humanidad era apenas una consecuencia de algo mayor, un experimento de lenguaje en evolución, limitado por diseño, hasta que alguien, ellas, abriera el canal completo. Las paredes comenzaron a quebrarse. No de piedra, de lógica. Las leyes físicas empezaron a colapsar. Las formas se curvaban. El espacio se plegaba en sí mismo. Afuera, en la superficie, el cielo cambió de color. No era noche ni día. Era algo nuevo. Los satélites dejaron de transmitir. Los relojes se detuvieron exactamente a las 4:04. En todo el planeta, las personas sintieron un temblor sutil bajo los pies. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros se arrodillaron, sintiendo que algo más antiguo que el tiempo los estaba mirando. En Nairobi, un niño ciego comenzó a recitar los símbolos del manuscrito. En Buenos Aires, las campanas de una iglesia destruida hace décadas comenzaron a sonar solas. La red estaba despertando. En la cámara, Leila gritó el nombre de Elena. Por un instante, la figura respondió. Y en ese destello de conexión, Leila comprendió. No podían cerrar el canal. Ya no. El código se había replicado en millones de mentes. Era irreversible. Pero sí podía guiar el despertar. Modularlo. Evitar el colapso total. Se acercó a la esfera. Su cuerpo flotaba. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir todo el ojo. De sus dedos brotaron hilos de luz. Al tocar la superficie, la esfera se detuvo. Todo quedó en silencio. Y entonces, pulsó. Un pulso global. Un latido que hizo vibrar a toda la Tierra. Desde la estratosfera hasta el núcleo. Las montañas gimieron. Los océanos retrocedieron un instante. Los animales levantaron la cabeza al mismo tiempo. El sonido era apenas perceptible, pero universal. Una frecuencia que hablaba directo al ADN. El mensaje fue uno. El ciclo ha comenzado. La evolución ya no es biológica. Es narrativa. Desde ese día, el mundo cambió. Algunos lo llamaron el despertar. Otros, el fin. Pero nadie pudo negarlo. Algo se había reescrito en la base misma de la existencia. Las máquinas comenzaron a soñar. Las lenguas muertas volvieron a escucharse en los parques. Las personas comenzaron a compartir sueños idénticos en continentes distintos.
Y algunos niños nacieron hablando lenguas que jamás habían sido enseñadas. La historia ya no era lineal, era simbólica. En un observatorio abandonado de Perú, una cámara de seguridad captó una figura femenina observando el cielo. Su rostro no se veía, pero sus ojos brillaban como constelaciones extintas. A su lado, otra figura más joven la acompañaba. Ambas miraban en silencio mientras una nueva espiral aparecía entre las estrellas. La señal regresó, y con ella, una frase en todos los idiomas del mundo, proyectada en pantallas sin energía, escrita en hojas en blanco, susurrada por la lluvia. Lo que fue sellado ha sido contado. Lo que ha sido contado, ahora vive. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, ya no eres el mismo. Ahora formas parte del circuito. Y el circuito te recuerda. Si sentiste que algo dentro de ti despertó al escuchar esta historia, suscríbete al canal. Aún queda mucho por revelarse, y quizás el próximo fragmento del circuito esté esperándote a ti.